comenzar, ¿les parece? En honor al tiempo, para que podamos tener la horita que hemos pactado. Bien, vamos a comenzar orando al Señor. Oramos, Padre, eres bueno siempre y te alabamos y te glorificamos. Te reconocemos como el único Dios verdadero, como el Dios que vive, que reina y el Dios que está llevando todo hacia su gloria, Señor. Eres un Dios misericordioso, un Dios bondadoso y te damos la gloria a ti, Señor. Y te agradecemos profundamente por la oportunidad que tú nos das de estar acá juntos, por el privilegio de bendecirnos, por el privilegio de animarnos, por el privilegio de ser guiados por medio de tu palabra. Y tú lo has querido así. Gracias porque has puesto en nosotros el querer como el hacer. Nos has dado los medios, Señor, para poder reunirnos en esta hora. Y gracias, Padre, te doy particularmente por cada uno de mis hermanos quienes están acá siendo con el ánimo pronto de poder conocerte más. Permítele, Señor, que la motivación de sus corazones sea darte a conocer, Señor, sea reflejar el carácter tuyo, anunciar aquellas virtudes tuyas a aquellos que están necesitando de palabras, que están necesitando de una razón de vida, y no hay ninguna mayor ni mejor, Señor, que adorarte. Y Padre, tu palabra nos sostiene, a través de ella nuestra fe es fortalecida. Tu palabra nos santifica, porque ella es la verdad. Oramos por cada uno de mis hermanos, Señor, por los que se van a estar uniendo, por los que quizás han tenido alguna complicación también, hermanos, para que en la gracia y tus tiernos cuidados también puedan estar siendo cuidados, guiados a tus tiernos pastos, Señor. Y Padre, permítenos este semestre, por la gracia tuya, Señor, rendir nuestros corazones hacia ti, que podamos ser edificados, que podamos ir por medio de la palabra santa, Señor, acercarnos un poquito más a ti. Tú nos tienes en tu mano, Señor, pero necesitamos más de ti. Como aquel padre en la escritura clamaba, Señor, creemos en ti, pero ayúdanos en la debilidad de nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra débil fe. Tu palabra, Señor, es verdad. Y gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, dirige nuestros corazones nuevamente, te lo pido hacia ti. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, qué bueno verles, qué bueno saludarles el día de hoy a cada uno de ustedes. Ya los he ido conociendo y nos hemos ido conociendo a través de el foro, ¿verdad? A través de las posibilidades, algunos que se han repetido también los cursos, porque hay algunos que se han visto más de alguna vez, ¿verdad? Así que contentos, agradecidos y animados por la gracia del Señor. El día de hoy, hermanos, les invito a que podamos estar comenzando en nuestro curso. Bueno, en realidad lo comenzamos ya la semana pasada con la semana uno. Entendemos, ¿verdad?, que los cursos fueron divididos por semanas, ¿verdad? Entonces, cada semana estamos con distintos desafíos, la semana pasada, y como lo estipula nuestro sílabo, que en definitiva el sílabo, hermano, es el acuerdo en común que tenemos. En realidad no fue muy acordado, fue más bien impuesto en realidad, pero así son los sílabos, ¿verdad? Que es nuestra carta de acuerdo para que allí estemos totalmente claros. Lo que allí está escrito es lo que usted debiera esperar. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, de esa manera, en el sílabo nos encontramos ya en la semana 2. Y la semana uno fue de introducción. eh, ¿Pudieron acceder a la plataforma? Hago la pregunta en general. ¿No tuviera, ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas para acceder a la plataforma? ¿Le ha costado el sistema de plataformas en general? ¿Cómo lo han vivido en la Canvas? Porque estamos cambiando. Hasta el año pasado teníamos a Moodle y este año cambiamos a Canvas. ¿Qué les ha parecido? ¿Alguna opinión general? ¿Muy difícil? Muy Muy, intuitivo muy- todo, dice Me hermano gustaba Hernán. más el otro. A mí me gusta porque uno puede de repente desarrollar las tareas y las puede copiar y pegar de inmediato. Antes
había que pasarla por un TXT, copiarla, ese no agarraba el formato, era una tam. Cambio con el Word, uno se puede escribir más rápido y todo, y después copiar y pega, y funciona. Por lo menos me Sí, gusta a mí eso. sí, bueno, es que el otro tiene que ver con el problema de algunas actualizaciones que tuvimos, pero básicamente eso nos vamos acostumbrando. Bienvenido a todos los que se han ido uniendo, hermano Marcelo, hermana Graciela, hermana Verónica, qué bueno, hermana María del Rosario, David, Disculpen el atraso, Vanessa. hermano. Bueno, vamos a tener que disculparlo, el Señor nos manda eso. ¿Qué podemos hacer por hermano Marcela? Venía con eso y que se demora. A mí Bien, lo no que hay me problema. gustaba de Moodle era que uno al abrir la página y iba diciendo ahí lo que había hecho. Entonces, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. Entonces, en esto uno, de repente yo me olvido, por varios cursos lo hice y tengo que abrir para ver si lo hice. Es Mm. como eso, más que nada. Pero en una de esas hay algún tipo de configuración. Puede ser, así que vamos a consultar al hermano que está ahí en el soporte web. A lo mejor nos ayuda en eso, pero es bueno que nos vayan retroalimentando. Entonces ahí, porque tiene múltiples funcionalidades y no las conocemos todas todavía, así que estamos recién en Pastor, eso. Así que, sí, Manuel Alejandro. ahí yo me puse a intrusiar harto en el Moodle con el curso, el primero, el de, de evangelismo, de evangelio, En para probar, Canvas, dice. y sí, de Canvas. Y en las configuraciones, ahí hay muchas configuraciones que vienen prediseñadas para que están quitadas. Entonces, por ejemplo, yo activé que me llegaran los reportes al correo electrónico, por ejemplo, de los ingresos, y hay un montón de configuraciones que uno puede activar. Entonces, por ejemplo, las entregas de tareas igual me llegan avisos al correo electrónico y hay que revisar las configuraciones nomás. Bueno, entonces esos son buenos datos, ¿ves? Y métase nomás, hermanos, cuando le aparezca que este se autodestruirá, póngale ahí no. Es el único que póngale no. Los demás, hermano, todo es configurable, todo uno avanza, se devuelve, ¿cierto? No hay ningún problema. Así que, pero de todos modos, van a ir tomando apuntes. Bien, la primera, bueno, básicamente, para que lo sepamos, esta clase tiene la siguiente estructura, la bienvenida como le estamos dando, y vamos a estar haciendo esta presentación individual al curso. En realidad, más que presentación, porque ya como tenemos el foro, creo que uno va mirando los nombres y esa es la idea del foro. El foro sigue estando abierto, el de presentación. Bueno, para que ustedes se escriba ya algunas cositas y no vamos a estar haciendo la ronda de presentación, aunque solamente quería saber ¿cuántas iglesias del distrito uno hay acá? O sea, hermanos del distrito uno. ¿Hay alguno? El distrito uno es del norte. Ahí está, Javier solamente, Javier solamente. ¿Alguien del distrito metropolitano? Acá. Dos hermanos del distrito metropolitano. Bien. Del distrito tercero, que es Ñuble, Biobío. ¿Hay alguien? Del distrito cuarto, de la Araucanía. Tenía, no sé si Ahí nosotros. está, la mayoría son del distrito cuarto de la Araucanía, ¿verdad? Bueno, ¿Cuánto podríamos hay? sumar, es de la Araucanía, podríamos sumar al distrito uno también a Alejandro, que es del norte también, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Y del distrito quinto, ¿hay alguien que la hermana María del Rosario del distrito quinto? Bien, hermana Vanessa también ahí del distrito quinto. Así que bienvenidos, hermanos. Bien, ¿qué quería graficar con esto? Que es una bendición poder animarnos desde distintos lugares, ¿verdad? Que esto tiene un plus, es maravilloso. Antes cuando estudiamos, los que estudiaron allá en Temuco y siguen haciéndolo en el seminario, y lo que estudiamos acá en Santiago, estudiábamos básicamente, solamente podíamos acceder los que estábamos en las locaciones. Hoy en día tenemos la oportunidad de bendecirnos mutuamente. Y eso es lindo. Y no sé, a algunos les ha pasado a ustedes que han coincidido en alguna actividad, algo, y de repente se encuentran y se dan un abrazo. Oye, tú, sí, somos compañeros. La otra vez me pasó con el Javier, ¿te acuerdas, Javier, cuando nos conocimos en una de las graduaciones? Nos mirábamos así, oh, Javier, ¿tienes piernas? Le dije yo, porque toda la vida nos habíamos visto solamente por cámara y nos pudimos saludar ahí. Así que como les digo, finalmente esto es una bendición, así que aprovechémoslo. Y bueno, estamos al servicio, hermano.
solamente para terminar esto, el sentido de ser una corporación tiene que ver con cómo las iglesias nos ayudamos. Porque lo vemos en el Nuevo Testamento que las iglesias se ayudaban, ¿no? Se ayudaban unas a otras. La iglesia de Jerusalén estaba viviendo una necesidad. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían la iglesia? Y se dieron una ofrenda y empezaron a orar por los hermanos por allá. Esta otra iglesia tenía una necesidad, te envío a este hermano para que pueda estar allí bendiciendo, organizando. Hasta hermana, ¿te acuerdas que Pablo envía a Fede allá? Te envío a esta hermana para que pueda estar colaborando allí. La idea es colaborarse mutuamente, porque no somos competencia, por lejos de eso. Somos hermanos en Cristo. Así que en esa unidad del cuerpo de Cristo, yo le invito para que nos animemos y seamos de bendición unos a otros. Bien, vamos les invito con la tarea número 1, con la presentación. ¿Cómo les fue, hermanos? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron leer el texto? ¿Pudieron ver el video, el primer video? Que estábamos solamente sentando la introducción. Esta carta de Corintios, hermanos, yo tuve el privilegio, por la gracia del Señor, de predicarlo en mi iglesia, en UCB Monteverde. La enseñamos, fueron como 70 y tantos sermones, de domingo por domingo. Buenos años nos tomó esto. Y es maravillosa, hermano, porque uno puede decir, y uno empieza a mirar esta iglesia y dice, ¿cómo estos eran cristianos, no? ¿Cómo esto era una iglesia? ¿Cómo con tantas cuestiones? Porque uno lee los filipenses, una iglesia amorosa, lee los tesalonicenses, una iglesia, cuando ve el capítulo 1, ya nos queda nada más por predicar, porque ustedes lo han predicado todo, les dice Pablo. Y los corintios, hermano, bueno, no estamos muy lejos muchas veces de identificarnos con los corintios, hermano. ¿O no? Y la idea y que podamos tener las herramientas teológicas, textuales, pero también prácticas para que examinemos nuestra vida a la luz de hermanos, de personas que vivían en el primer siglo, que estaban recién convirtiéndose, que no tenían la escritura como tú y yo la tenemos hoy, que no tenían esta carga de tradición eclesiástica, ¿cierto? Como tú y la tenemos, sino que vivían en una ciudad cargada de idolatría, como la que vivimos tú y yo hoy día, pero con muchos menos recursos, hermano, con muchos menos recursos, pero con el mismo Espíritu Santo exhortando a sus vidas. Porque lo importante aquí es la gloria del Señor, es la honra de Cristo, y es hacia allá donde el apóstol Pablo los llevaba. Bien, así que de manera general, yo quiero, hermanos, que en el chat, por favor, se inscriban. A ver, hermano de iPhone de Samuel, dice, hermano, estaré sin cámara un ratito porque voy manejando. Ya, por un ratito, hermano, ningún problema, yo les animo que sí, que puedan estar siempre con la cámara encendida, en la medida de lo posible. Bueno, porque, bueno, nos hace que esto sea mucho más personal y también, por un rigor, también una formalidad que tenemos que darle a nuestro estudio, que es importante. Bien, ahora, hay circunstancias, si se entiende, se expliquen, hermano. Estamos para servir. Un dicho que tengo yo, que lo acuñé alguna vez que lo aprendí, es que nada es tan importante ni tan urgente. Todo se puede conversar, porque siempre hay imponderables. Bueno, pero conversémoslo. Bueno, conversémoslo. Bien, por favor, ahí en el chat anótense los que, y en ese orden van a ir apareciendo. Soy Vanessa. Hola, hermana Vanessa, ¿cómo está? En ese orden vayan apareciendo y para que puedan hacer sus presentaciones, ¿ya? Bueno, la primera va a ser la hermana Vanessa. ¿Usted se anotó con eso? ¿O no, hermana? Me anoté porque usted dijo que había que anotarse. Perdón, hermana, que le diga lo siguiente, pero está como los niños chicos, cuando uno le dice, levante la mano, y los niños todos tienen ya la mano arriba, pues uno ni sabe ellos ni saben lo que les va a decir. Bienvenida, hermana, pero igual, pues se va a tener que hacer igual, así que no se preocupe. Así que bienvenida, Ok. hermana. Oye, entonces Me anótense corrigen. allí y en el orden que... Pastor, perdón, ¿Ah? ¿puede repetir? Porque yo estaba desconcentrada. Anótense ahí nomás en el chat, y en el orden que vayan apareciendo van a hacer las presentaciones. Gracias. ¿Ya? Generalmente lo hago así, hermano, así que no, entonces para que ya lo sepa. Venga. Ahora, dice, elija 3 problemáticas de la iglesia de Corintios. Habían problemáticas importantes, hermano.
importantísimas. Mucho. Unas muy generales que permeaban toda la iglesia y otras muy específicas que atañían a algunos hermanos, ¿no es cierto? Pero eran problemáticas. Unas más superficiales, otras mucho más profundas. Elija 3 problemáticas de la iglesia de Corintios, señale el pasaje bíblico donde aparece. Bueno, eso es súper importante, porque bueno, es parte de la rúbrica. Yo le envié una rúbrica de lo que se espera, ¿cierto? Entonces, y ahí están para que finalmente estemos claros cómo va a ser la evaluación. Y luego de explicar, dice, luego explique cómo esas 3 problemáticas podrían hoy ser aplicadas en la iglesia y afectar su crecimiento y madurez, o sea, el crecimiento personal suyo y o el crecimiento y madurez de la iglesia. Bueno, ¿podrían darse esas problemáticas el día de hoy? Por supuesto. ¿Podríamos aplicarlas quizás? Porque lo que estoy pidiendo es una aplicación. Quizás no se van a dar literalmente lo mismo porque hay un tema contextual, cultural distinto, lo entendemos, ¿cierto? Pero podría darse también que una situación paralela a algún principio que esté allí, que se repita hoy día y podría estar aplicándose el día de hoy. Hay cuestiones muy lógicas que los problemas matrimoniales siguen existiendo, ¿no? Eso sigue existiendo. Pero también había temas de litigio entre hermanos, por ejemplo, etcétera, que quizás no se da tanto el día de hoy. Pero usted lo elegía. Y finalmente, entonces, la idea es poder que usted exponga en 180 segundos, no más que eso, y está dentro de la rúbrica, si usted se dio cuenta, el tiempo de presentación. Si está con una duración máxima de 180 segundos, máxima. Bueno, 180 segundos. De hecho, yo creo que le puse mucho. Es mucho 180 segundos. Podríamos bajarlo, ¿no? No, si ya está dado, ya está dado eso. Pero como máximo, ¿puede ser menos? Sí, puede ser menos. Ahora, si tiene el puntaje máximo, si son máximo 180 segundos. Si se pasa de eso, baja a 3 puntos. Bueno, la ponderación, no más de 180. Es una eternidad, 3 minutos por menos para decir esto. 1 minuto por caso está listo, ya mucho. Y si no tuvo tiempo de presentación, bueno, no lo va a tener. Esa es la dinámica. Bueno, esa es la lógica para que lo vayamos haciendo. Bien, así que y yo voy a estar anotando acá, según el criterio que tengo, en cada uno tengo la rúbrica para cada uno del alumno. Por ejemplo, la primera va a ser nuestra hermana Vanessa. Entonces, hermana Vanessa, ¿usted de dónde es? Cuéntenos un poquito. Hola, yo pertenezco a UCB Valdivia. Valdivia. Sí, y acá ya ¿Cómo está por estamos allá? Ayer hizo Soleado, como supongo, 27 soleado. ¿Cómo está? grados. Ayer mucho calor y hoy día, pero en la tarde ya se echó a perder y hoy día está invierno, invierno. Invierno, ¿qué es eso? Sí, no ha Decimos llovido, pero los de Santiago. yo vivo en niebla en la costa, entonces acá empieza primero la bruma. Así que ha estado brumoso con Ya. llovizna. Ya. Gracias, querida hermana. Vamos entonces, hermanos, 180 segundos. Usted me dice nomás, hermana Vanessa, pueden leer todo esto, no se preocupen, hermanos, si esto es lo que usted va a estar compartiendo. Si no, como usted guste. Dale nomás, Bien, hermana Vanessa. ya. Bueno, yo avancé también leyendo un texto que había citado, entonces fueron varias las cosas, pero en resumen, me llamó mucho la atención lo similar al contexto que tenemos hoy día a nivel social, cultural, las iglesias. Y lo digo porque es abundante hoy día el conocimiento humano, porque hay muchas universidades, porque hay mucho alcance. Entonces nosotros estamos también insertos en un mundo en que, entre comillas, la sabiduría humana está pulula como pululaba en Corinto en ese tiempo, eran filósofos, pero hoy día son científicos. Entonces vamos cayendo en eso. Específicamente no aparece eso en el texto bíblico, pero sí aparece en su primera intervención en el video. Un Además de minuto, otros hermana, va. documentos. Ya. Entonces,
En el 1, versículo 10, aparece la desunión. Y creo que es muy gráfico porque hay una tendencia como de pelear por tener la razón ante la palabra, en lugar de estar unidos en el sentimiento de amor por nuestro Señor Jesucristo, que es el otro punto para mí súper difícil y que estamos cayendo mucho las iglesias. Eh, Pablo nos exhorta eh, al final del 3, si no me equivoco, nos dice eh, que nosotros estamos olvidando lo más importante, que es el amor por Cristo. Incluso en las iglesias a veces podemos entender intelectualmente, pero nos olvidamos de que la razón por la cual hacemos y amamos a los hermanos y los amamos y estamos en comunión es por el amor a Cristo y por medio del amor de Cristo. Entonces creo que esas dos problemáticas que aparecen fuertemente ahí son las más graves. Y lo otro es las dudas y cuestionamientos hacia Pablo, que él estaba muy triste porque también como pastores, también dentro de las iglesias, también hay cuestionamientos en vez de tener gratitud con los pastores. Tampoco está claramente definido en qué versículo, pero aparece en el documento y aparece también cuando él dice que él vuelve y ve otra iglesia que primero estuvo con temor y temblor, dice él, ante ellos la primera vez. Y eso es en dos, no recuerdo bien, o tres, dos o tres, que él les dice que había estado ante ellos con temor y temblor porque no los conocía y ahora han cambiado, han Tiempo. empeorado como iglesia. Bien. Eso. Muy bien, hermana, gracias. Oye, problema, pero temazos acá, claro, a Pablo la iglesia de Corinto lo trataba muy mal. En el segundo de Corinto lo trataban hasta de feo, hermano, sí. Hasta le encontraban todas las llaguitas que podían encontrarle. Y claro, eso es una problemática, por supuesto, y que hoy día podemos estar nosotros también recurriendo a ella. Muchas gracias, hermana Vanessa. Después venía, después de esta hermana Vanessa, déjeme ir ahí al chat. Hermano Alejandro. Bueno, así que cuando quiera nomás, hermano Alejandro, dele nomás. Bien, buenas noches, hermanos. Voy a poner un cronómetro para no pasar. Bien, bueno, en Primera de Corintios, capítulo 1, desde el versículo 10 en adelante, podemos ver cómo Pablo llama la atención de los hermanos en Corinto, aludiendo a que ellos están con divisiones, con contienda entre ellos. De hecho, también lo refuerza en el capítulo 3 cuando los trata de que son carnales, porque algunos de ellos están diciendo es que yo soy de Cefas, es que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y en realidad lo interesante de esto es que Pablo le llama la atención que en realidad ningún siervo humano debiese recibir una lealtad tan absoluta mayor que la lealtad que debe recibir Cristo. Es por eso también que en el capítulo 2 Pablo también vuelve a mencionarse que cuando se acercó a ellos, se acercó mencionando que lo más importante es Cristo. Esto se ve también hoy en día en la actualidad, por ejemplo, donde se exalta más a los ministros más que al ministerio de Cristo en general, lo cual puede generar problemas también al interior de la iglesia. Por el mismo motivo, también a veces hay divisiones, hay competencias dentro de las iglesias, de los ministerios, de quién hace más, quién hace menos, etcétera. Entonces, Pablo les recuerda que lo más importante acá es Cristo, es Dios quien da el crecimiento. Como segundo punto también, yo estuve leyendo el texto en 1 Corintios capítulo 5, del versículo 1 y 2 específicamente, donde Pablo también los reprende por tolerar un caso grave de inmoralidad dentro de la iglesia y da a entender que ellos ya lo sabían de antemano y no estaban haciendo nada al respecto. Entonces, eso es un caso bastante grave porque, como vimos también en la introducción al video, al final la sociedad cultural de Corinto todavía seguía parte dentro de la iglesia y ellos, a pesar de tener ya una naturaleza como cristianos, no la estaban dejando atrás, esa naturaleza que estaban básicamente complaciéndose en pecados graves. Hoy en día quizás no vamos a encontrar a lo mejor, espero, una situación así en nuestras iglesias, pero sí también podemos ver como muchas veces nosotros los cristianos también nos complacemos en situaciones de pecado y no hacemos nada al respecto, inclusive hasta en cosas que
podemos considerar simples, como por ejemplo reírnos de un chiste de doble sentido. Entonces, aquí Pablo está llamando a poner un alto a la situación. Y en tercer lugar, para, para no extenderme Pablo llama la atención también utilizando la palabra osa algunos de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos. Entonces Pablo está apelando a través de la palabra osar, en realidad quiere decir se atreverá alguno por ejemplo a demandar a otro. Entonces lo que está llamando también el apóstol Pablo es que algo que agrada al Señor es que podamos resolver los asuntos dentro de la iglesia, tener la capacidad de perdonar también y no estar llevando a líderes externos lo que puede ser resuelto por siervos internos. Eso, pastor, para no pasarme en el tiempo. Bien, hermanos. Gracias, hermano Alejandro. Sí, la iglesia no estaba haciendo nada y era un caso inmoral. Como bien decía, lo pudimos compartir también ahí en la introducción. La cultura estaba permeando a la iglesia, ¿cierto? Y eso es muy importante cuando examinamos nuestras vidas, porque esto no hay que ir muy lejos, somos nosotros mismos. ¿Cuánto de la cultura realmente está afectándonos? Y eso, y los valores culturales son los que tienen preeminencia en nuestra vida y no Cristo, ¿verdad? Hermano Javier, cuando usted quiera nomás, hermano. Ya, 3 minutos es súper poco, weón. Ya, vamos ahora. Es que, Ya, es que no, dice, yo no entiendo. Usted predica siempre allá, pues, hermano, como anciano. Entonces, ¿qué? ¿3 minutos qué es para un pastor? 3 minutos, pues. vamos a ver De, qué resulta. de adelante nomás. Ya. Bueno, el primer problema que yo vi fue el de las divisiones, donde está del capítulo 1 al capítulo 3, pero específicamente me centro en el versículo 1 al 8. En el contexto se ve que la iglesia tenía por medio de estas divisiones celos y discusiones por maestros que habían pasado, escogiendo a su favorito por sobre otros maestros, como un concurso de popularidad, actuando carnalmente como hombres del mundo. Así Pablo lo cita en el versículo 3, pero finaliza corrigiendo este problema, haciéndoles ver que todos los maestros que han pasado son colaboradores de la labor de Dios, y al fin es Dios quien da el crecimiento y convence de pecado. En la actualidad se puede aplicar, personalmente digo como anciano, que la preferencia por predicadores o líderes de la congregación afecta a la popularidad, a la vanagloria, que puede ocasionar en nosotros un egocentrismo, desviándonos del liderazgo congregacional que nosotros apelamos como corporación, y también en la iglesia estos bandos de preferencia pueden generar que las personas de la iglesia alimenten la carne y apaguen el espíritu, como se ve en la iglesia de Corintios, transformándolo quizás en la iglesia como un club social. El segundo problema es la preferencia hedónica. En 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 30, una de las problemáticas era que la iglesia anhelaba tener los dones más llamativos por sobre otros. Y acá es donde Pablo los exhorta haciendo referencia a un cuerpo. Ejemplo, que si todos fueran manos no funcionaría un cuerpo. Entonces, él así lo hace ver en el versículo 18, donde Pablo les dice que todo se le colocó en el cuerpo con un don específico como a Dios le agradó. Entonces, ahora dentro de la iglesia se puede aplicar este problema en la edificación de esta misma, ya que si todos prefieren dones más llamativos como predicar o liderar forzando un don que no se nos ha dado o que no tenemos, podríamos romper e incluso destruir una congregación. Por eso es necesario que todos los miembros puedan aportar dentro de la iglesia con su don específico, porque cada don es importante, una pieza fundamental en el funcionamiento del cuerpo de Cristo, que es mi iglesia local. Y el tercero es el desorden en la iglesia, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 14, del 26 al 40. En la iglesia de Corinto había mucho desorden, donde en los pasajes se destaca el hablar en lenguas, profetizar y las mujeres de la congregación. En síntesis, estos dos grupos generaban un descontrol y un desorden total que afectaba al bienestar del evangelio. Por eso Pablo les exhorta y llega a la conclusión de que todo para el Señor tiene que ser en orden y decentemente, porque nuestro Dios es un Dios de orden. En la actualidad, este desorden se puede generar eh, por un descontrol de organización, de roles, de funciones, que afecta dentro de la liturgia que nosotros tenemos. Y esto va a afectar a las personas inconversas que van a llegar, donde van a encontrar un descontrol, no van a llegar a Cristo y se pueden alejar
de la palabra de Dios y de reconocer a Dios como su Salvador por medio de Jesucristo, que Pablo lo destaca en el versículo 23, en donde él les dice que si nosotros profetizamos, hablamos en lengua, no van a llegar en converso y van a decir, ¿están todos estos locos? Entonces podemos verlo también en estas congregaciones Tiempo. carismáticas, que se ve un desorden. Eso, Bien, hermano. gracias, hermano Javier. Sí, hermano, se dan cuenta que cada uno, el ejercicio este tiene que ver un poquito para que con todo esto y cada uno de las problemáticas vamos a estar absorbiendo la panorámica general. Bueno, ese es como el enfoque que tiene para que podamos estar poniendo atención. Hermano Cristian, por favor. Bien, voy a poner Cuando cronómetro guste. también para no pasarme en el tiempo. Ya. Bien, yo identifiqué primero un tema que tiene que ver con seguir a hombres, tomar facciones por personas, ¿cierto? Como líderes, y esto obviamente se puede ver en las iglesias en el día de hoy, y se ve mucho que los creyentes, en vez de seguir a Cristo, se camisetean por hombres, y esto viene muy permeada, la iglesia está muy permeada por el contexto social del que vienen, de donde viven y el seguimiento de grandes líderes filosóficos y todos esos filósofos que afectan esta forma de actuar de las iglesias. Esto es, se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, del 11 al 17. Lo segundo que vi yo fue cuando se interpreta mal un consejo bíblico, cuando se interpreta mal la palabra y puede traer consejos graves, perdón, ¿cómo se llama? Efectos graves en la iglesia, en las personas, en la vida de los hermanos, y cuando se interpreta mal el consejo, lo que dice la palabra, y eso se ve en 1 Corintios 5, del 9 al 13, que no entendieron lo que Pablo le estaba diciendo a ellos, que el consejo era también para los cristianos, no solo para los gentiles, lo que le estaba señalando ahí en ese texto. Y tercero, algo que puede generar ciertas divisiones y conflictos, es la inmadurez espiritual. Cuando ellos se creían muy sabios o de un alto nivel espiritual, en realidad eran inmaduros, muy inmaduros espiritualmente, y todo eso se veía generado por el trasfondo cultural, social, religioso que había ahí en Corinto, y que la iglesia se vea influenciada en su actuar, y más que ellos reflejar a Cristo, reflejaban su propia cultura y su propia sociedad, y no entendieron cómo ellos deberían actuar correctamente. Por eso Pablo les tiene que hablar acerca del matrimonio, sobre la vida sexual, el celibato, el divorcio, el servicio cristiano, la segunda nupcia. Eso se ve en el capítulo 7 del 1 al 40, los alimentos sacrificados a los ídolos del 8, capítulo 8, 1 hasta el 11, versículo 1, acerca del culto público, cómo se debía hacer, también tuvo que decirle. Eso se ve en el capítulo 11, versículo 2, hasta el 14 al 40, y por último sobre la doctrina de la resurrección del capítulo 15, versículo 1 al 58. Todo eso se puede ver como parte del error que ellos tenían en su vida, y que sin duda pueden afectar nuestra vida cuando dejamos, o a nuestras iglesias, cuando dejamos permear la sociedad en medio de la vida cristiana y de la congregación. Eso sería, pastor. Gracias, querido hermano. Em, Hermano Cristian lo que hizo fue agrupar muchos de estos conflictos en el pecado que está detrás del pecado, como generalmente le digo yo, ¿cierto? Porque la inmoralidad sexual, el desorden en la iglesia y los otros que fue mencionando vienen de algo más de raíz, ¿cierto? Esto es súper importante cuando nosotros tenemos que examinar lo que están viviendo nuestros hermanos, ¿verdad? Porque no tenemos que quedarnos solamente con lo conductual, con lo que están viviendo o lo que se ve aparentemente. Siempre hay un problema mucho más de fondo. En este caso, hermano Cristian lo apunta como una inmadurez espiritual, ¿verdad? Ahora uno podría ser más agudo en esto, es decir, ¿por qué existe esta inmadurez? Y seguir yendo hacia atrás, y vamos examinando para poder dar un consejo que sea cada vez más certero. Pero vale ese ejercicio, y menciono esto porque para que no consideremos todos, al menos yo no lo voy a considerar todos los que menciono, sino que está agrupado dentro
de un principio mayor. Bueno, bien, hermana Sari, por favor, Sarita, cuando gustes. Voy. Bueno, yo me fijé en los tres primeros capítulos, no más encontré porque hay mucho. Y en el versículo 10, por ejemplo, el capítulo 1, la iglesia estaba dividida y no funcionaba correctamente, no al menos como Dios quería. Si lo vemos como un cuerpo, sabemos que este cuerpo debe funcionar cohesionado, ¿cierto? El cuerpo físico es uno, compuesto de muchos miembros, así también debe funcionar el cuerpo de Cristo, un cuerpo dividido no se desarrolla normalmente, no crece, se deteriora. Había proselitismo también en el versículo 12. Ser partidario de uno u otro los llevaba no a más división, creyendo que si se identificaban con alguno los hacía más espirituales o mejores personas. No entendían que el propósito de ellos no era reclutar devotos, sino que servir al Señor indistintamente de quién haya realizado el trabajo, ¿ya? Y en el mismo capítulo 1, del 1 al 4, perdón, en el capítulo 3, habla de la inmadurez de los hermanos de Corinto. Su comportamiento era inconsistente con el Evangelio mismo, teniendo entre ellos celos, contiendas, poco entendimiento y comprensión de lo que significaba vivir conforme a la nueva naturaleza que Cristo les había dado. Por eso es que Pablo tiene que tratarlos como niños nuevamente. Este comportamiento evidencia en ellos una vida en la carne, con la maldad presente, pero en contraste con los frutos del Espíritu. Hoy en día nuestra realidad eclesiástica muchas veces es similar, porque muchas veces experimentamos lo mismo porque hemos sido inmaduros, eh, hemos causado incluso uno que otro conflicto probablemente, y al ir creciendo hemos ido entendiendo estas verdades del Evangelio y el trabajo, además del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos podido entender que no todos los que asisten a nuestras congregaciones crecen de la misma manera. Por lo tanto, también aquí veo un llamado a nosotros mismos a ser un poco más pacientes, a crecer a la luz de la Escritura y a buscar la unidad de la iglesia imperativamente y estar siempre poniendo en la mente el Evangelio en cada hermano. Eso. Gracias, querida hermana. Em, lo que dice la hermana Sari tiene mucho sentido, por supuesto. Hermanos, tenemos una responsabilidad de buscar la unidad del cuerpo, siempre, y de promoverla, y de defenderla. A veces cuestiones chiquititas pueden comenzar a permear el cuerpo, ¿no? A comentarios que dejamos pasar, un hermano dijo esto de otro, y como que, e incluso ni siquiera siguiéndole el juego al hermano, sino que no parando la situación. El consejo bíblico es que si un hermano tiene algo contra otro, tiene que ir donde el hermano, ¿no? Y solucionar el tema. Y nosotros a veces, por a veces motivo, podemos ser actores pasivos en eso, y eso es pecado también. Así que eh, vale eso para que lo tengamos ahí en mente. Hermano Cristian, por favor, cuando guste. Amén. Para mí es destacable, primero que todo, que la problemática en la iglesia de Corinto sea tanto de ascetismo como de hedonismo, ya que normalmente se ve que hay un extremo u otro que es la problemática, y de hecho se ve a través de las generaciones, en lo social. Estamos en un extremo, nos normalizamos y después nos vamos al otro extremo, que es lo que se llama lo del péndulo. En ese sentido, considero que hoy en día estamos en hedonismo. Y en ese sentido, las problemáticas que yo destaqué son del hedonismo principalmente, igual vi algo de ascetismo. Primero que todo, la inmoralidad sexual, que está en 1 Corintios 5:1, en 6, de versículos 9 al 10, y en 6:18. Y la inmoralidad sexual es algo que hoy se está muy propenso a caer debido a que la sociedad está sexualizada. Se han normalizado ciertas prácticas que antes eran y que son derechamente malas y de las cuales hay que alejarse, sobre todo en la juventud. Así que es algo de lo cual tenemos que cuidarnos, que si bien era una problemática en la iglesia de Corinto, también es una problemática hoy en día porque estamos en este extremo. En segundo lugar, destacar igual lo de los dones espirituales, que está
en capítulo 12, versículos 11 a 12, por lo menos ahí se enuncia, en donde se ve esto del querer destacar, del mi yo ser mayor que el yo del Señor y que el de mis hermanos. Y eso igual es algo que va de la mano con el hedonismo, considerando que el hedonismo lo que busca es el placer y la satisfacción personal como el principal objetivo, en contraste del ascetismo, que renuncia a los placeres materiales. Entonces, esto de querer sentirme bien, de considerarme mejor que el otro, es un peligro porque muchas veces no nos damos cuenta de esto, sino hasta que vemos que otro empieza a destacar. Y hay muchas personas que parecen muy piadosas y que están muy tranquilas en relación a lo que hacen, pero cuando se ven desplazados, se ven que su opinión tal vez no fue considerada porque en realidad había una opinión mejor, se sienten como pasadas a llevar. Y ahí es cuando el orgullo empieza a aparecer y nos damos cuenta que igual ahí hay una gran cuota de hedonismo. Y para captar igual algo del ascetismo, em, como ejemplo, acá quise destacar lo de la soltería, que está en 1 Corintios 7 del 1 al 2, que a Pablo le hacen esta pregunta a propósito de la soltería, y él dice que bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y esto lo veo por otro lado en aquel otro extremo, que igual a veces podemos estar, en donde vemos que hay que ser como, hay ciertas cosas que están mal, aunque ni siquiera realmente estén mal. No sé, un hermano no pudo ir un domingo porque tuvo una reunión familiar y es como, wow, no, como prefirió estar en otro lado que en vez de la iglesia, o no pudo participar de algún culto, o cuando se Tiempo. juntaron los hermanos. ¿Tiempo? Gracias. Sí, 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 pero alcanzaste a completar todo esto. Ah, yo prefiero decirle, si quieren seguir, sigan nomás, hermano, pero No, no, ya sé. para tener todo el puntaje, no, gracias. Bien. Hermanos, sí, el hedonismo, el placer por el placer, hoy día, olvídese, y qué bueno es lo que rescatas, hermano. Y esto, hermano, estemos meditando también nuestra vida. Bueno, todo lo que, porque nos edificamos juntos, y ese es el punto. Este tema del estatus, ¿cierto? A través de los dones espirituales, de querer y sentirme bien. Hoy día que estamos en una sociedad postmodernista, el tema es las sensaciones, es todo, es todo. Entonces, ¿y puede eso caer en la iglesia? Totalmente, hermano, totalmente. Y muchas veces incluso buscando a Dios como un escape para sentirme bien, que es como casi terapéutico. Así que gracias, hermano, ánimo y el Señor te bendiga. Hermano Hernán, por favor, cuando guste. Bien, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha, pastor, o no? Sí, sí, perfecto, Ah, adelante. ya. La primera problemática que noté fue el individualismo, ¿ya? Que es mencionado en la clase introductoria, donde el individualismo era un ideal griego extendido entre la comunidad y el mundo antiguo. En el caso de los corintios, ellos deseaban obrar con independencia, usando los dones más extravagantes. Ellos exacerbaban sus habilidades por sobre las de otros para darse notoriedad y estatus dentro de la iglesia. Por eso Pablo les enseña a usar correctamente sus dones, diciéndoles que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, en 1 Corintios 12, 13 y 14, y que por lo tanto ellos debían seguir el camino del amor, en 1 Corintios 13. La aplicación que yo quiero mencionar para la iglesia de hoy es obvia. Dado que nosotros también poseemos dones, podemos mal utilizarlos, ya sea para servirnos a nosotros mismos y dar notoriedad a nuestros ministerios y demás. La segunda problemática es el partidismo. Existía cierto favoritismo y orgullo por haber sido enseñado por un maestro antes que por otro, y de esa manera ellos se comportaban carnalmente. Entonces, apelando a la unidad, Pablo les dice en 1 Corintios 3, del 4 al 6, que cada quien es un colaborador que trabaja y cumple una función dentro del campo del Señor, pero es Dios quien da el crecimiento. Así que una posible aplicación que podría caer en el partidismo eh, es al momento de respaldar o no, o de hacerse parte o no, de lo que pueda decir tal o cual persona dependiendo de quién es, no por lo que dice o por lo que enseña, sino por cuál es la valoración y la relación que yo tengo con él o con ella. Ahí es donde yo podría caer en el partido. Y la tercera problemática que observé fue el egoísmo. Ya, el egoísmo es pensar en sí mismo antes que en los demás. En Corinto eso generaba divisiones y disensiones porque al reunirse, cada uno se adelantaba a tomar su propia cena mientras comían y bebían,
hasta embriagarse mientras otros volvían a casa con hambre, según 1 Corintios 11, del 17 al 21. Existía un claro desprecio de parte de quienes tenían hacia quienes eran pobres, siendo todos miembros de la misma iglesia. Entonces, dentro de la iglesia puede existir también ese egoísmo teñido de clasismo a partir de ciertas tendencias y modas evangélicas que te permiten formar parte de un grupo o de una casta en particular, ya sea por la experiencia que has vivido o por aquello que Dios te ha permitido tener y disfrutar, relegando y menospreciando a quienes no tienen eso. Esos son tres problemáticas que observé. Bien, hermano, gracias. Sí, mucho de individualismo. Y todo lo contrario al cuerpo, ¿cierto? Todo lo contrario al cuerpo, apunta hacia otra dirección. Hermano Marcelo, por favor. Ya, Cuando lo guste. primero que mencionaré será la problemática. En segundo lugar, mencionaré el pasaje bíblico y finalmente la explicación de relevancia actual. En cuanto a la primera problemática, detecté las divisiones internas que están en 1 Corintios capítulo 1, versículos 11 al 12, prácticamente todos los primeros versículos hasta el 13 aproximadamente. La explicación de relevancia actual. Las divisiones internas son un tema que la iglesia debe estar atenta. Hoy lo que podemos ver posiblemente es la fragmentación de la iglesia en cuanto a demasiados departamentos, por ejemplo, y ministerios. Y no es que esto sea malo, no estoy diciendo eso, sino que lo que debe pasar aquí es que debe ser bien encaminado, no olvidando la unidad de la iglesia como propósito fundamental. Entonces, ese es un tema que debemos considerar al momento de ver cómo funcionamos como departamentos dentro de la iglesia. La segunda problemática es una idea equivocada acerca de la madurez, que está en 1 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 8. La explicación de relevancia actual, un aspecto que yo observo es la necesidad de los creyentes de querer adquirir más conocimiento de la Biblia, pero sin un propósito claro. He llegado a escuchar algunas veces, por ejemplo, debo prepararme para no quedarme atrás y estar al nivel de los demás. No sé si eso sea una buena idea de poder estudiar. Entonces, también eso es una idea equivocada acerca de querer madurar. La tercera problemática es el dualismo entre el mundo material e inmaterial, aspectos como el ascetismo y el hedonismo. Y la explicación de relevancia actual en este punto, de estos dos pensamientos, el que tuvo y ha tenido a través de la historia mayores adeptos es el segundo. Mayor injerencia en la sociedad, el hedonismo. Se puede ver, por ejemplo, cómo la iglesia, sin medir las consecuencias, acepta distintas líneas de pensamiento secular, áreas en la política, medicina y en la vida social. Y también el ascetismo lo podemos ver, por ejemplo, en querer implantar un tipo de vida piadosa como referente de la santidad. Por ejemplo, la vestimenta, el pelo, el maquillaje, el apartarse de eventos sociales familiares, entre otros. Y eso lo podemos ver ahí en el capítulo 1, capítulo 7 y el capítulo 15 de Primera de Corintios. Eso sería, pastor. Gracias, hermanito. Gracias. Qué importante. No, a veces claro, ascetismo hoy día muy relacionado con el legalismo, ¿verdad? En donde las formas son el todo y lamentablemente vemos en la escritura que no va por ese lado. Tampoco es que esté todo permitido. De hecho, Pablo es claro en eso, ¿verdad? Pero también valorando en su justa medida lo que realmente es el Evangelio y cómo este obra en la vida de las personas. A continuación, hermana Graciela, por favor. Yo voy Está, ahora. Falto yo primero, Sí, Viviana. perdón, hermana Viviana, usted está No, antes. Después la hermana Graciela. Adelante, hermana Viviana. ya. Bueno, como primera problemática, la división de la iglesia.
lo vemos en el capítulo 1, versículos 10 al 16, donde Pablo les pide unión, que hablen todos una misma cosa, misma mente, mismo parecer. Habían divisiones, que algunos que eran de Pablo, otros de Apolo, de Cefa. En el versículo 13 Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado? Hoy en día en nuestras iglesias afecta el crecimiento, las divisiones provocan peleas, bandos, discusiones, enojos entre hermanos, no hay un amor, hay un debilitamiento espiritual y esto puede terminar con una iglesia desintegrándose. La iglesia no debe poner a los líderes o las personas en el lugar de Dios. Como segunda problemática, el litigio entre los tribunales, capítulo 6, versículo 1 al 11. Pablo les dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Los corintios resolvían sus problemas no en la iglesia, sino en tribunales. Pablo los reprende en el versículo 2, les dice, los santos han de juzgar el mundo, versículo 3, hasta los ángeles. Entonces Pablo les recuerda el cambio hecho en ellos por el Evangelio y la gracia de Dios. En nuestras iglesias, los pleitos no debiesen llegar a un juicio legal, sino a conversar con el hermano, pedir ayuda a los líderes de la iglesia, buscar una solución y el perdón. Y como problemática 3, la inmoralidad sexual, capítulo 5, en el versículo 1, Pablo les dice que hay un caso de fornicación de un hermano de la iglesia con la mujer de su padre. Y en el versículo 2 les dice que debiesen haberse lamentado y haber quitado del medio al que cometió la acción. Pablo nos llama a no ser tolerantes con el pecado. En el versículo 9 y 10, de no juntarnos con fornicadores, con ávaros, con ladrones, idólatras. En las iglesias esto es un daño enorme cuando no se corrige. El pecado nos aleja de Cristo y se disemina por todas partes. Debemos vivir, tener una vida en una santidad personal y pública, porque Dios es santo y Él nos pide que seamos santos. Gracias. Ya, hermanita, muchas gracias. Qué importante, ¿ah? Son temas trascendentales hoy día que tienen que ver con el crecimiento y la madurez de la iglesia, cada uno de ellos. Y no hay cosa más terrible que los casos de inmoralidad sexual dentro de las iglesias, hermano. Y eso tenemos que ser firmes en eso. Y mucho tiene que ver con la enseñanza. ¿Qué es lo que estamos enseñando a la iglesia? ¿Qué es lo que cómo están percibiendo esto nuestros jóvenes, por ejemplo? Cuando están en épocas de pareja y cosas así. ¿Cuál es qué es lo que vemos en la Biblia y qué es lo que vamos a estar comunicándoles a ellos? Pero no solo a los jóvenes, a todo espectro. Así que ánimo en ese sentido y démosle vuelta, examinemos nuestro corazón. Hermana Graciela, por favor. Hola, buenas noches. Em, Sabes que lo primero que tengo que decirle que me equivoqué en la tarea porque yo pensé que la tarea era leer el capítulo 1 y sacar el versículo más importante. Entonces, no sé si me escuchan. Es que sí, es que esa era otra tarea. Sí, es que yo pensé que, y cuando me di cuenta que me había equivocado fue cuando la hermana Verónica preguntó de un término. Entonces, yo igual les quería comentar que a pesar de que todo Corintio uno lo ve, lo lee y dice, uy, qué terrible, uy, estos hermanos. Y si uno analiza su vida, o analiza la iglesia o analiza nuestra misma historia, hemos tenido divisiones, hemos tenido, a veces nos gusta más, yo digo, hablo en lo personal, nos gusta más un líder o decimos que tenemos, que nosotros somos perfectos y vemos todos estos pecados, pero también los vemos relacionados en nosotros. O sea, yo leía y decía, uy, esto, todo esto uno lo puede eh, cometer, pero yo como hice la tarea mal, pensé que en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Pensé cuando leí este versículo
que todas estas problemáticas distintas, moral, sexual, eran producto de que nos alejamos de lo que se predica en la cruz de Cristo. Nos alejamos de lo que, de la santidad por la cual el Señor nos llamó y, y dejamos de ver la cruz de Cristo y nos vamos a lo que, como decía el hermano, dejamos que toda nuestra cultura permee nuestra iglesia. Y había una hermana que dijo, la hermana Sari, que dijo que eso también producía un no crecimiento en los hermanos, un no crecimiento, eh, si bien es cierto, no crecemos de la misma forma todos, pero hay hermanos que no ayudamos a que los demás sigan creciendo. Y creo que esto en el versículo 1:30 es fundamental, nos olvidamos de la cruz. Eso. Gracias, hermano. Gracias, querida hermana. Qué bueno que lo mencionas. Claro, no está apuntada hacia dónde estaba iba la tarea, pero ya que lo mencionas, es el problema como más de fondo, ¿no? El problema mucho más de fondo, que es olvidarse de la cruz de Cristo, que en definitiva lo que los hermanos estaban haciendo. Hermano David, ¿Me escucho? sí, adelante. Ya. Voy a poner el cronómetro. Un momento. O bueno, ahí me avisan. Ahí inicié. Ya, perfecto. Ya. Bueno, en Corintios, en capítulo 1, del versículo 18 al 30, cuando empieza a hablar sobre que el judío pide señal y el griego busca sabiduría, al menos lo que infiero es que al llevar los corintios la cultura, ¿cierto? Adentro de la iglesia, puede que ellos tenían mucha valoración en cuanto a la erudición, ¿cierto? Y en cuanto al dinero que tenían, al prestigio que les daba el conocimiento humano y hacían diferencias de trato con los demás. Entonces creo que este pasaje lo que quiere decir es como, oye, bájense un poco los humos y también como un poco de ánimo a los corintios que eran menos eruditos y que no sabían nada y los pone como, los eleva y los pone a todos eh, a un nivel, porque dice lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, con un poquito de Dios ya estás arriba de la sabiduría humana propuesta por la filosofía griega. Problematizo aquí con esto en que, al menos como iglesia, muchas veces tenemos una suerte de mala interpretación y le damos como un rechazo a priori, al menos desde el cristianismo protestante, hacia la lógica, la filosofía, y al tiro lo vemos como algo inútil, algo que nos va a hacer errar. Em, y eso como que de repente se presta como para una especie de fideísmo, ¿cierto? Que tampoco honra al Señor. Porque también lo contrapongo con la predicación de Pablo en el Areópago, o con cómo los padres de la iglesia se servían de la filosofía eh, para escudriñar las escrituras también. O sea, con lo que sirve, en realidad, tenían criterio. Y también sobre el mismo tema, quiero citar aquí a Tomás de Aquino, que dice, por tanto, el fin último del universo es el bien del intelecto, y dicho bien es la verdad. Por tanto, la verdad es el fin último de todo el universo, y el fin de todos sabios principalmente buscarla. Por eso la divina sabiduría, el Logos, el Verbo, afirma que se ha encarnado en el mundo para manifestar la verdad. Y cita a Juan 18:37, en que Pilato le dice, así que tú eres rey, y Jesús le dice, tú dices que soy rey, respondió Jesús. Por esto yo he nacido, y para eso he venido al mundo, a dar testimonio de la verdad. Entonces, como que para no hacer tanta diferencia en que es inútil la sabiduría humana, eh, y hacerla útil en son de la sabiduría real, que es la sabiduría de Dios. Y otro pasaje con esto termino porque no alcanzo más, es que es cuando en el capítulo 3 versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, aquí como iglesia hoy en día a considerar, a no dormirnos en los laureles, porque somos salvos,
y poner énfasis también en las obras, no porque las obras no hagan salvos, pero muchas veces como iglesia decimos, bueno, ya nosotros somos salvos, la salvación no es por obra, así que ¿para qué vamos a hacer tantas obras? Si eso no es lo importante, ¿cierto? Lo importante es que yo tenga claro el Evangelio, ahí de repente voy a predicar cuando se me dé, Dios me lo permita, pero hay que animarse a las obras, o sea, a tener una fe viva y procurar el realizarlas, o sea, el evangelizar, eh, todo lo que nos manda el Señor. Con eso termino. Bien, gracias, querido David. Em, se nos ha completado la horita, así que hermanas Catalina, hermana Verónica, hermana Alexandra, un trabajo que tengamos. Bueno, para que lo tengan ahí en consideración. Bien, así que bienvenido hermano Cristian también. Bueno, bienvenido hermano Cristian que estás allí. Entonces, am, agradecemos al Señor por la posibilidad que nos da de estar juntos, de poder animarnos, de poder ser de bendición unos a otros. ¿Quién más faltaba, hermano Samuel? Sí, los que faltaron, sí, están todos ahí registrados, así que vamos a tener algún otro trabajo igual, así que no se preocupen. Bueno, así que pero lo más importante, más allá del trabajo en sí, entendemos que estamos creciendo, ¿cierto? Si eso es lo más importante, que podamos estar meditando en esto y que esto nos lleve a una reflexión. Insisto, la intención que tenía este ejercicio es que nos muestra una panorámica más o menos clara, ¿cierto? Cómo eran los corintios, para dónde vamos, distintas problemáticas, unas más severas que otras, unas más de fondo que otras. No obstante, hay solución, porque para el pecado hay solución, ¿no? Sí, hermano, hermana, tú y yo pecamos. Ahí a veces a lo mejor podemos estar, como decía el Pablo, el pecado, los pecados que lo tenían atrapado, ¿te acuerdas o no? Pero hay solución, porque para el pecado la solución es la cruz de Cristo. Sigue siendo la cruz de Cristo. Si Jesucristo vino para rescatar nuestra vida, no solamente del infierno eterno, no solamente de un juicio, de la ira de Dios, sino de nuestras miserias diarias también. Y por eso valía la pena escribirle a esta iglesia de Corintios diciéndole, hay salvación en Cristo, porque como les va y lo vamos a ver más adelante, en una exposición extraordinaria en el capítulo 15, Cristo resucitó. Por eso podemos estar tranquilos, estar alegres y descansar, que Él es poderoso. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor, les invito a que podamos, esto que hemos conversado, que sea expuesto, que es parte de la palabra del Señor, el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones. Puede hacerlo el Espíritu Santo, ¿no? Por supuesto, puede hacerlo. Y que pueda hacer vida para nosotros, que podamos reflexionar, que el Señor examine nuestra vida y podamos rendir aquello que está oculto o aquello que todavía necesitamos rendir delante del Señor. Porque no somos muy distintos a los corintios, ¿no? No somos muy distintos a los corintios, pero lo que sí tenemos, y además tenemos igual a ellos, es que tenemos el mismo Señor. Hermano Cristian, yo te pido, Cristian Hidalgo, ¿es posible que tú nos puedas llevar en oración? Clamemos al Señor. Bien. Amén. Oremos entonces. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo en que podemos estudiar juntos. Te damos gracias por el pastor Luis, por el tiempo que él dedica a enseñarnos, a guiarnos en este estudio de este libro, que muestra, Señor, las falencias del hombre, las falencias del pecado que hay en nuestras vidas, que nos deja expuestos, Señor, ante un Dios santo y todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a entender, comprender tu mensaje, entender tu enseñanza que hay en este libro, al Dios de este libro, que es la Biblia y que aparece también en Corinto, mostrando su santidad ante un hombre pecaminoso. Y así todo, Señor. Tú nos miraste con misericordia y nos diste dones. Tú miraste con misericordia y nos diste a Cristo para salvarnos de esa cruz, en esa cruz, con un sacrificio perfecto por nosotros. Oh Padre, dejamos todas estas cosas en tus manos. Ayúdanos, Señor, a aprender, a ser guiados por ti, por tu Espíritu, para aprender de la palabra lo que tú quieres enseñar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y fortalécenos para terminar también este curso como tú mereces, Señor, con excelencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, para esta semana entonces, recuerden que tienen que leer 1 Corintios capítulo 1 al capítulo 3. Bueno,
léanlo la próxima semana les voy a pedir lo mismo, porque lo vamos a leer 2 veces. Y a medida que estemos según el sílabo, ahí van apareciendo las semanas en que cada capítulo va a ser leído. Bueno, entonces lean eso es lo primero que tenemos. También está el video del primer capítulo y también la tarea número 2. Bueno, ahí sí tiene que ver con elegir un versículo y poder ir desarrollándolo. Bueno, se desarrolla en la misma plataforma. Y bueno, les pido que estemos orando los unos por los otros. Cualquier duda, consulta a través del chat o por interno, hermano, estamos ahí al servicio. No quiero quitarles más tiempo porque ustedes están cansaditos, yo también, tenemos nuestra familia. Al Señor sea la gloria. Que el Señor les bendiga. Chau, chau.